¿Cómo me les terminó de ir ayer? A ver, ¿quién hace falta? Bueno, profe, muy bien, gracias. Falta Roxana y Marcela y Juliana. Mis niñas, iniciamos. Gracias. Ya les mandé el audio. Mientras tanto, mis niñas, vamos a hablar de la convivencia, que es un tema para analizar esa acción de convivir, de compartir con otras personas o vivir en compañía de otros individuos o el día a día. ¿Qué opinan de la convivencia según esas referencias que les di? ¿Me están escuchando? Entonces le decíamos que íbamos a hablar de convivencia y les di 4 referencias. Ese compartir y convivir con otras personas, con otros grupos. ¿Qué opinan? Señora. ¿Me escuchan todas? Sí, señora. Bueno, les estaba hablando de la convivencia. Hay unos conceptos respecto a la convivencia. Esa referencia que nos dice convivir con grupos, compartir con otras personas. Entonces la convivencia tiene tanto de ancho como de largo, ¿cierto? En la familia, en la universidad, en el trabajo. Y ahí es en donde comienza a entrar mi grupo de estudiantes. Y en las empresas, y en los grupos de trabajo. ¿Qué tienen que decir de la convivencia? Que la convivencia es, así como dice, en la familia, de tolerancia, y en las comunidades también es donde tienen que salir como esas dones o actitudes, que es la tolerancia, el respeto al pensamiento de los demás. En cuanto a las comunidades, sí es eso, como inclinar los valores en todas las clases de convivencia para que no se generen discusiones, conflictos, y saber afrontar cualquier problema, porque a toda hora estamos como seres psicosociales, estamos conviviendo a toda hora, tanto los niños en los colegios, nosotros, en las familias, nosotros en un barrio, en una comunidad, en las universidades, en todo lado hay convivencia y es de respeto. Perfecto, María Angélica. De eso se trata la convivencia. Adicional a ello, existen reglas en mi hogar. Entonces no puedo llegar a cualquier hora porque no, señora, hay una hora establecida. Hoy es viernes, bueno, esperemos que pase rápido eso, para aplicar nuevamente. Hoy es viernes, mami, la universidad organizó un evento desde 8 a 10, pero a las 11. No, mami, se me alargó un poquito el tiempo. 1 hora. No, mami, otro poquito. Entonces, había un acuerdo que se está incumpliendo, ¿no? En la universidad hay una hora de llegada, una hora de salida, un trabajo que presentar,
Entonces son reglas. Profe, se te escucha entrecortado. Profe, no te tengo escuchar. Voy a intentar subir la voz. Estaba hablando de la convivencia en los diferentes ámbitos, tanto familiar, tanto organizacional, tanto en la empresa, y como dijo María Angélica, No, profe, no se escucha. no me escuchan nada, o muy entrecortado. Muy entrecortado. Esto es como la señal. Dios. ¿Será posible que me den 2 minuticos? Porque a usted las escucho bien. Sí, señora. Y tomo otra ubicación. Sí, profe. Denme 2 minuticos, me retiro un momentico y hago otra ubicación, si me hacen el favor. Familiar, la compartan y en un pedacito de cada uno de nosotros sea ese momentico en que apague la velita. Muchas bendiciones. Voy a cambiarme de lugar y le cantamos. Hay que Bueno, reciclar. Qué chévere. ¿cómo vamos? ¿Me escuchan mejor? Sí, señora. Sí, Bueno. señora. A ver, ¿quién canta el feliz cumpleaños? Inicien. A la voz de 3. 1, 2, 3. Happy birthday o feliz cumpleaños. Uy, Como happy quieran. birthday. Son los dos, ¿no? Happy birthday to Tuyo. Happy birthday, Camila. Happy Happy birthday to to you. que los Que los cumplas Seas feliz, que los cumplan, vuelvas cumplir, que los sigas cumpliendo cumpliendo hasta el Hasta el año año sin 200. fin. ¡Bravo! ¡Bravo! Bendiciones en su honor, Mira, mi apague niña. la vela. Apague la vela. María. Entre todas. La bendiga. Gracias a todas. Gracias, gracias, gracias. Va a ser muy lindo este día porque va a ser recordado, no diga cuántos años, pero a mis tantos años pasó una situación y va a ser historia. Van a Y ser lo mejor es que ustedes está por historia YouTube. como unas personas que terminaron su carrera profesional en una situación. O sea, esto es una historia muy linda para nuestras generaciones. La Totalmente. felicito. Gracias. Y quedó en YouTube tu cumpleaños. ¿Cómo? Quedó en YouTube tu cumpleaños. Bueno, entonces nos toca seguir la clase. Estábamos hablando acabó de la convivencia, de que la convivencia son situaciones que nos enseñan a tomar de pronto algunas medidas para evitar situaciones mayores. ¿Mm? Y nos organizamos dentro de las empresas. ¿Cómo nos organizamos dentro de las empresas? Formando comités. ¿Mm? ¿Qué es un comité? Es ¿Como una organización de personas? Sí, otro concepto. Conjunto de personas que establecen como normas entre ellos, profe. Para Exacto, un bien común. para un bien común. ¿Quién más? Es un grupo de colaboradores dentro de una empresa para buscar el bienestar del empleado o en general de su empresa. O sea, son las personas que están a cargo de ser escuchadas por el bienestar del empleado. Sí, señor. Perfecto, María Angélica. Y por eso nuestro tema de hoy es el Comité de Convivencia Laboral. Y ahí es en donde empieza gran parte del trabajo de ustedes. Y hablaremos del decreto 1356 del 2012. Es el tema de hoy. Entonces, ese comité
es parte vital dentro de una compañía, porque evita situaciones futuras. Es obligación de un empleador permitir que se conforme este comité de convivencia laboral y deben ser partícipes tanto representantes del empleador como representantes de los empleados. ¿Qué pasa aquí? De acuerdo a la cantidad de trabajadores de la empresa, varía la cantidad de personas que forman ese comité. Algunas dicen que 20, entre representantes del empleado y representantes del empleador. No es esa selección o esa elección de los representantes de parte de los trabajadores, es totalmente privada. Es voluntaria de parte del trabajador. El empleador en ningún momento debe exigir, pero sí permitir y estar presente y lograr que su grupo de empleados conformen ese comité. Nos dice eso la resolución 1356 del 2012. Entonces, ¿qué pasa? Si el empleador ha hecho lo posible o lo imposible para que se forme ese comité, la responsabilidad de que no se haya conformado no depende de él, pero lo debe permitir. Si logra conformar el comité, debe permitirles el espacio para que se reúnan cada 3 meses. Ese espacio es permitido. ¿Y qué creen que evita ese comité dentro de las empresas? ¿Para qué será? Para lo de la, ahorita se está viendo mucho lo del acoso laboral, entonces ese comité como está a favor de los empleados y también hay del empleado, para lo del acoso laboral, para, ¿qué más? Pues lo que se ve ahorita más es eso, el acoso laboral, las horas, o sea, cuando no solo acoso laboral es el acoso sexual como tal, sino el acoso de trabajo extremo, de horas largas. Está como para eso. Digo yo. María Angélica, la De felicito. sobrecarga laboral. Muy bien, se me adelantó muchísimo al tema. Pero ese comité de convivencia laboral, su función es prevenir que los problemas se vayan a mayores y se conviertan en lo que está diciendo María Angélica, en acoso laboral. Entonces, ese prevenir que se presente el acoso laboral y que va a desencadenar si el comité de convivencia no está pendiente, no se están reuniendo, se va a desencadenar ese estrés laboral que causa, ¿qué? ¿A causa de qué? Del acoso laboral. Me voy a salir un poquito del tema que vamos a ver más adelante porque lo tocó María Angélica. Entonces, el acoso laboral de pronto tiene que ver, sí, lo que dijo María Angélica, horarios de trabajo, la palabra que manejan o que algunos empleadores acostumbran, esas insinuaciones o invitaciones fuera de sus horarios laborales, y así la persona no quiera, no, o se va, o todo eso es acoso. Pero no solamente de parte de ese empleador, también puede venir de parte de un jefe inmediato, de parte de un subalterno, de parte de un compañero de trabajo. Y esa es la tarea del comité de convivencia laboral. Evitar
evitar que se llegue hasta ese punto. ¿Vamos claras hasta ahí? Profe, tú dijiste la ley ¿qué? Es que no alcancé a copiar. La resolución 1356 del 2012, le iba a pedir a alguna que por favor la abra y dé lectura. Entonces, María Angélica, muy bien. Y tocamos algo del tema que vamos a ver mañana o pasado, no mañana o el lunes, que es el acoso laboral, pero estamos hablando hoy la manera de evitarlo, y es a través del Comité de Convivencia Laboral, y vamos a enfocarnos en la resolución 1356 del 2012. Bueno. ¿Es 2012 o 2011? Resolución 1356 del 2012. 12. Ok. 12. Características que deben tener los representantes, y aquí viene lo que ustedes están viendo. No necesitan ser expertos o profesionales. No necesitan que tengan un cargo superior a todo el grupo de trabajo, pero sí, y ojalá, estén capacitados en conciliación. Y ahí aplican ustedes lo que han visto en temas de conciliación cuando estén dentro de su grupo de trabajo en recursos humanos y se conforme el Comité de Convivencia Laboral. Todo va de la mano, siguen aplicando. Entonces, quienes conforman ese comité, ¿qué características creen que deben tener de acuerdo a lo que hemos hablado en conciliación? Carisma. Ser pacientes, saber escuchar, comunicación asertiva, respeto. Perfecto. También debe ser una persona ética, con liderazgo, creería yo. Tiene que Conocido tener entre moral ellos. también, profe. Perdóneme, Danielita. Diana, perdón. Una moral. Tiene que tener muchísima moral para llevar a cabo pues los procesos que se presenten en esas situaciones. Ética y moral, sí, señora. Entonces, todo ello es lo que ustedes van a analizar cuando se conforme ese comité. Ustedes pueden decir de pronto usted, pero si el empleado no quiere, recordemos que el comité está cuando se designan las personas que van a conformar ese comité, debe ser de manera privada, en secreto. Entonces algunos van a decir, no, yo no quiero hacer parte porque me va a tocar esto, me va a tocar lo otro, pero es obligación de las empresas permitir que se organice el comité de convivencia laboral por las situaciones que se presentan y evitar que se llegue a la otra etapa y se conviertan en acoso. Ya dijimos que ese acoso laboral de parte de algunos empleadores, jefes inmediatos, superiores, compañeros, en algunas ocasiones buscan crear miedo, terror, desesperación, estrés, cuya finalidad es buscar que ese empleado renuncie. Por algunas situaciones se presenta eso dentro de las compañías. Entonces es evitar que se llegue a esa etapa. Vamos a ver algunos conceptos. ¿Tienen ya el decreto, la resolución? Sí, señora. ¿Quién quiere leer? Sí, señora. Pues aquí dice Ministerio del Trabajo, desde donde dice considerando. Sí, léame ahí. Dice,
Considerando que el Ministerio del Trabajo, mediante Resolución 652 de 2012, estableció la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas. El Ministerio considera necesario ampliar el plazo establecido en la citada resolución, me está entrando una llamada, en la citada resolución con el fin de que las empresas dispongan más del tiempo para realizar los procedimientos internos requeridos con la conformación del Comité de Convivencia Laboral. En mérito a lo expuesto, este despacho resuelve. Artículo primero. Si quieres, Roxy, ¿sigues? Porfis. Dale, ¿dónde quedaste? Artículo primero. Ok. Modifíquese el artículo 3º de la resolución 652 de 2012, el cual quedará así. Artículo 3º, confirmación. El Comité de Convivencia Laboral estará compuesto por 2 representantes del empleador y 2 de los trabajadores, con sus respectivos suplentes. Las entidades públicas y empresas privadas podrán, de acuerdo a su organización interna, designar un mayor número de representantes, los cuales en todo caso serán iguales en ambas partes. Los integrantes del comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética. Asimismo, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. En el caso de empresas con menos de 20 trabajadores, dicho comité estará conformado por un representante de los trabajadores y uno del empleador con sus respectivos suplentes. El empleador designará directamente a sus representantes y los trabajadores elegirán los suyos a través de votación secreta que represente la expresión libre, espontánea y auténtica de todos los trabajadores, y mediante escrutinio público, cuyo procedimiento deberá ser adoptado por cada empresa o entidad pública e incluirse en la respectiva convocatoria de la elección. El Comité de Convivencia Laboral de entidades públicas y empresas privadas no podrá conformarse con servidores públicos o trabajadores a los que se les haya formulado una queja de acoso laboral o que hayan sido víctimas de acoso laboral en los 6 meses anteriores a su conformación. Artículo 2º. Modifíquese el Entonces, artículo paremos 4º. ahí un poquito, Roxana, muchas gracias. Ya Está bien. continuamos, otra niña lee el segundo. Entonces, ese primero está diciendo la manera en que se conforma, cuántas personas nombra el empleador, cuántas el empleado, la manera secreta. No se puede nombrar una persona que haya tenido de pronto llamados de atención de acuerdo a lo que ustedes dijeron, la ética, la moral, todas esas características que nombraron, de pronto sí tiene llamados de atención, ha tenido inconvenientes, pues por supuesto que no puede hacer parte de ese comité. Dijimos también, se habla de 2, pero lo que determina la ley, lo que está leyendo la compañera en el decreto, es así, pero si de ser necesario son más, es permitido por la norma. No tiene que ser taxativo como nos lo dice, no lo dice el decreto. Podemos continuar con el segundo. Mi Juliana. Juli. No, profe, no lo tengo acá. Ah, mi niña Laura. Lo voy a buscar, profe. Bueno, mientras tanto, lo tienen en la mano y leen otro. ¿Quién quiere leer el segundo? Yo, profe. Marcela. Siga, Mar. Ya empiezo artículo 2, ¿sí? Sí, señora. Modifíquese el artículo 4 de la resolución 652 del 2012, el cual quedará así. Quiero que, permítame un momentico, esta resolución 1356 del 2012 modificó algunos artículos, términos o aparte, de cuál fue la anterior que iba a leer Marce. Artículo 2. Sí. Y pero modificó el artículo 4, cuarto. ¿De cuál? De la resolución 652 del 2012. Y ahí explica cómo va a quedar el artículo. Exacto, entonces va de la mano la 652 del 2012 y la 1356 del 2012.
solo que siempre una modifica algunos aparte de otra, pero se trabajan ambas. Y por eso lo explica cada artículo. Gracias, Marcia. Continúe. Artículo 4. Comités de convivencia laboral. Las entidades públicas y las empresas privadas deberán conformar un comité por empresa y podrán voluntariamente integrar comités de convivencia laboral adicionales de acuerdo a su organización interna por regiones geográficas o departamentos, municipios del país. Parágrafo. Respecto a las quejas por hechos de presuntamente constituyan conductas de acoso laboral en las empresas privadas, los trabajadores podrán presentarlas únicamente ante el inspector del trabajo de la dirección territorial donde ocurrieron los hechos. Pero hoy vamos a leer, permítame, gracias, Marce. Pasamos a la cuarta, pero la tercera no la leímos ni continuamos con la segunda. ¿Cómo así, profe? Profe, es que lo que pasa es que el artículo 2 se basó en la modificación del artículo 4, entonces se saltó directamente el artículo 4 como lo modificó. Bueno. Y después sigue artículo 3 y bueno, nuevamente sigue artículo 4. Perfecto. Gracias, mi niña. Entonces, pasamos al quinto. Ya se está adentrando cada vez en lo que se va configurando como acoso laboral. Sin embargo, quiero detenerme un poquito para que tomen un concepto en sí de lo que es el comité de convivencia laboral. Entonces, quiero que quede un concepto claro. Ya sabemos que está regido por la resolución 1356 del 2012, que el comité de convivencia laboral es una competencia limitada, pero es trascendental. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos venido hablando. La norma dice tantas personas lo conforman, dice así la ley, pero sí, son más y pueden ser más las personas del comité, lo permite la norma. Es una institución que pretende evitar y prevenir el acoso laboral en las empresas, al igual que prevenir el estrés que de ello se deriva. Por tal razón, el papel trascendental es trascendental y no solamente formal. ¿Por qué trascendental? Porque evita lo que dijo María Angélica, que lleguemos a acoso laboral. Entonces vamos a prevenir con ese comité ese estrés que está causando que finalmente el empleado tome unas decisiones adversas a lo que pretendía cuando ingresó a esa compañía. Que finalmente, ¿qué va a pasar si ese empleado tiene ese estrés laboral? ¿Qué creen ustedes como recursos humanos? No va a rendir de la misma manera. Su productividad va a bajar muchísimo porque podría mezclar ese estrés con sus problemas personales o con de pronto algún otro tipo de problemas y no va a rendir igual. Y puede llegar a ocasionarse hasta la muerte de la misma frustrado que se siente, ¿no, profe? Ha pasado. Entonces, pero cuando tenemos ahí al compañero generando el problema, si tenemos al jefe inmediato, imagínense el director de recursos humanos con su grupo de trabajo diciéndole, entonces ya saben, ¿no? Lo que les toca enfrentar. Todo lo contrario, ustedes ya tienen conocimiento de la conciliación, ya tienen. Dicen, sí, me formé como conciliador porque lo vi en el transcurso de mi carrera y lo están haciendo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en sí, ¿qué es el comité? Tomen nota. Hay un concepto, el 1687, de 66 del 2014 del Ministerio del Trabajo. Entonces, abro comillas porque lo dice el decreto. El concepto es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. Entonces, no estamos pasando todavía al acoso laboral. Estamos hablando de que tiene que ver la resolución, que tiene que hacer la resolución
Profe, y lo que le está ordenando al comité. Dígame, mi profe, niña. ¿será que puedes volver a dictar esto que dijiste? Es el Leslie. órgano. Bueno, Sí, por favor. recuerden que les estoy hablando del concepto que dio el Ministerio Ujú. del Trabajo, MinTrabajo. ¿Cuál es el concepto? Ok. Ténganlo presente, el 1687-66 del 2014. Es un concepto. Entonces, cuando uno dice algo, debe ir apoyado en algo. Entonces, yo doy el concepto, lo leo, como dijeron ustedes, entre comillas, porque es un concepto de MinTrabajo. María Camila, me iba a preguntar a mí. No, que estaba diciendo que tú siempre dices que cuando lo dice otra persona, entonces hay que hacerlo como entre comillas. Sí, Porque siempre. Siempre tenemos en todo el transcurso de la carrera, en todo lo que digamos, tener en cuenta y respetar al autor, porque hicieron un trabajo muy importante, lo consultamos y tenemos que nombrar, decir quién le dijo. Y más en derecho, tenemos que decir de dónde viene. Y ustedes, a pesar de que no son estudiantes de derecho, están conociendo conceptos que tienen que aplicar en sus funciones como directores o auxiliares del Departamento de Recursos Humanos. Y esto lo estoy diciendo, lo mencionan como estoy haciendo yo. Yo voy a dar un concepto que dijo MinTrabajo mediante tal número. Y abro comillas. Entonces, ¿qué concepto nos dio? Es el órgano al que le corresponde velar por la prevención de las situaciones que configuren acoso laboral en las compañías. Punto seguido. A su vez, coma, y de conformidad con la resolución, la que nos dijo la niña, 562. Ojo, dije que íbamos a trabajar de la mano la resolución 562 y la 1356. Solo que la una reforma algunos términos o artículos. Entonces, para que tengan en cuenta y no se confundan cuando leo. Dice, a su vez, de conformidad con la resolución 562, van de la mano, y 1356 del 2012 del Ministerio, al Comité de Convivencia Laboral, el Comité, perdóneme, de Convivencia Laboral, también asumió la tarea de prevenir el estrés laboral, cuyo origen sea, ¿cuál? ¿En qué se origina? Acuérdenme que dijimos que es trascendental, lo que dijo María Angélica. Cuyo origen sea, ¿qué? El acoso laboral. Acoso laboral, profe. Exacto, cuyo origen sea el acoso laboral. ¿Quedó claro ahí? El concepto de MinTrabajo. Ese es el concepto de MinTrabajo y ustedes lo van a tener en cuenta de pronto en una pregunta de parcial. Dígame el concepto de MinTrabajo según la 168766. Yo siempre la nombraré. Entonces, abren comillas, dijo algo así como, entonces ya se entenderá que les quedó claro. También nos dice la manera está conformado, que ustedes ya leyeron en alguno de los artículos, no lo yo creo que Roxana, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Vayan tomando nota a manera de pregunta como de parcial y las vamos aclarando a medida que vamos hablando. Recuerden que siempre vamos a tener de la mano la resolución 566 del 2012 y la 1356 del 2012. Van de la mano, pero una modifica algunos aparte de la otra, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían sus funciones? Antes de leerles lo que dice la resolución. ¿Qué creen? Es lo mismo que hemos venido hablando. Evitar que se presenten entre grupo de trabajo situaciones que conlleven a un estrés laboral. Evitar situaciones de un jefe directo que conlleven al empleado a una situación laboral.
situaciones que conlleven a un superior contra el empleado, que conlleven a un estrés laboral. No hemos llegado a la etapa de acoso, sino que prevengan, ¿no? Entonces, dentro de las funciones, voy a leer una, pero lo que, según la resolución que esa se aplica, 652 del 2012. ¿Qué dice la resolución? Este órgano es el encargado de adelantar todos los trámites relativos a las conductas de acoso laboral que se presenten en una empresa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de salvaguardar un ambiente de trabajo sano y apropiado. Pero para esto, ¿qué debe hacer el comité? Implementar las medidas